Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desmenuzamos los escándalos más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que ha hecho temblar las redes sociales y ha dejado a todos con la boca abierta: la brutal discusión entre Mert y Afra. Así es, nuestros queridos actores, a quienes hemos visto compartir escenas y sonrisas en pantalla, aparentemente están atravesando un momento, digamos, complicado. Y cuando decimos complicado, nos referimos a que se dijeron de todo. Sí, como lo escuchan. Un verdadero tsunami de dimes y diretes que ha sacudido a sus seguidores hasta la médula. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos de lleno en los detalles de esta tormenta mediática. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es totalmente gratis y les asegura no perderse ni una sola primicia. Dale al botón rojo y activa la campanita para estar siempre al día. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Mert y Afra? La pregunta que todos nos hacemos. Los rumores han estado volando, las especulaciones se multiplican y los fans están divididos. Algunos defienden a uno, otros al otro, y la verdad, parece que se nos está escapando entre los dedos. Lo que sí es un hecho es que la tensión es palpable. Varios medios de comunicación han reportado, aunque de forma un tanto vaga, que la discusión se originó durante las grabaciones de su último proyecto juntos. Y no fue una pequeña diferencia de opinión, no. Estamos hablando de palabras mayores, de acusaciones que, de ser ciertas, pondrían en jaque la relación profesional e incluso personal de estos dos talentosos artistas. Se dice que la chispa se encendió por diferencias creativas, algo que, si bien puede ser común en un set de filmación, no suele escalar a este nivel de confrontación. Los detalles que han trascendido son escasos y, como siempre en estos casos, a menudo se basan en testimonios anónimos o fuentes no confirmadas. Sin embargo, el eco de esta discusión ha sido tan fuerte que es imposible ignorarlo. Algunos murmullos sugieren que Afra habría acusado a Mert de ser poco profesional, de anteponer su ego a las necesidades del proyecto y de no ser un buen compañero de trabajo. Por su parte, se rumorea que Mert habría respondido con duras críticas hacia Afra, acusándola de ser demasiado exigente, de crear un ambiente de trabajo tenso y de no estar abierta a diferentes puntos de vista. ¿Es esto verdad? ¿Hay algo de cierto en estas afirmaciones? Es difícil decirlo con certeza. Lo que sí sabemos es que a raíz de este altercado, la atmósfera en el set de grabación se habría vuelto insoportable, afectando no solo la dinámica entre ellos dos, sino también la de todo el equipo. Lo más intrigante de todo esto es que hasta hace poco Mert y Afra proyectaban una imagen de gran complicidad y amistad. En las redes sociales solían compartir fotos y vídeos juntos, mostrando una relación cercana y respetuosa. Sus seguidores los adoraban como pareja profesional, y la química que transmitían en pantalla era innegable. Por eso, este giro de los acontecimientos ha sido tan impactante. Ver a dos personas que parecían llevarse tan bien llegar a un punto de conflicto tan evidente y público genera mucha confusión y decepción entre quienes los admiran. ¿Qué pudo haber desencadenado una disputa tan acalorada? ¿Hubo algún incidente específico que sirviera como detonante? Algunas fuentes cercanas a la producción, hablando siempre bajo estricto anonimato, han sugerido que la tensión venía gestándose desde hace tiempo. Al parecer, las largas horas de rodaje, la presión por cumplir con los plazos y las expectativas del público habrían ido minando la paciencia de ambos. También se habla de que ambos tienen personalidades fuertes y determinadas, lo que en un ambiente de alta presión, podría haber llevado a choques inevitables. Imaginen la escena: dos artistas con visiones distintas, trabajando codo a codo en un proyecto ambicioso, y de repente, las diferencias creativas se convierten en un campo de batalla. La frustración, el cansancio, la presión, todos son ingredientes perfectos para una explosión. Y la explosión, según los reportes, fue sonora. Se dice que la discusión no se limitó a gritos y reproches, sino que también hubo palabras hirientes, comentarios personales y acusaciones que fueron más allá de lo profesional. En un mundo donde la imagen pública lo es todo, este tipo de altercados, una vez que salen a la luz, pueden tener consecuencias devastadoras. Los fans, que han invertido tiempo y emoción en apoyar a sus artistas favoritos, se sienten traicionados y confundidos. Empiezan a cuestionarse lo que ven en pantalla, a dudar de la autenticidad de las relaciones que antes admiraban. Los medios de comunicación, como era de esperar, han estado ávidos por obtener más información.
Entrevistas a miembros del equipo, análisis de sus últimas publicaciones en redes sociales en busca de indirectas e incluso conjeturas sobre posibles terceros en discordia. Pero la verdad cruda y sin filtros, parece estar bien guardada. Ni Mert ni Afra han emitido declaraciones oficiales al respecto, lo que solo alimenta más el misterio y la especulación. Y en este vacío de información, cada rumor se convierte en una verdad potencial. Algunos fans, al ver la intensidad de la discusión, han llegado a plantearse si existe una rivalidad profesional más profunda detrás de todo esto. Podría ser que esta pelea sea el resultado de una competencia por mejores papeles, por mayor protagonismo, o simplemente por ver quién es la estrella más brillante. Es una teoría tentadora, pero sin pruebas concretas, es solo eso, una teoría. Lo que sí es seguro es que la forma en que manejaron esta situación, o la forma en que se ha filtrado a la prensa, no ha sido la más favorable para ninguno de los dos. Por otro lado, debemos recordar que son seres humanos. Y como todos los seres humanos, tienen sus momentos de debilidad, sus frustraciones, sus días malos. La presión a la que están sometidos constantemente con las cámaras siguiéndolos a todas partes, con miles o millones de ojos juzgándolos, es inimaginable. Quizás, en medio de todo eso, simplemente explotaron. Quizás lo que necesitamos es un poco de empatía. Sin embargo, la empatía no borra el hecho de que una discusión de esta magnitud, especialmente si involucra palabras ofensivas, puede dejar cicatrices. ¿Qué significa esto para el futuro de su colaboración? ¿Podrán superar esta crisis? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla, compartiendo la misma química que antes? Es una pregunta que muchos se hacen. Si la producción de su proyecto actual aún está en marcha, el ambiente debe ser extremadamente tenso. Un set de grabación es un ecosistema delicado donde la armonía y la colaboración son esenciales. Si esa armonía se rompe, la calidad del trabajo puede verse seriamente afectada. Y esto, a su vez, puede impactar negativamente tanto en sus carreras como en el éxito del proyecto. Y mientras esperamos a que la verdad salga a la luz, o al menos a que haya algún tipo de declaración oficial, nosotros, como espectadores, debemos ser cautelosos con lo que consumimos. Las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser una fuente de información, pero también un caldo de cultivo para la desinformación y el odio. Es fácil dejarse llevar por el sensacionalismo, pero es importante recordar que detrás de cada titular hay personas reales, con sus propias emociones y sus propias luchas. En resumen, mis queridos seguidores, lo que sabemos hasta ahora es que Mert y Afra, dos figuras muy queridas en el mundo del entretenimiento, han tenido una disputa considerable, al punto de decirse de todo. Los detalles son turbios, los rumores abundan, y la verdad oficial aún no ha sido revelada. Esta situación ha generado una gran conmoción entre sus fans, quienes están divididos y expectantes ante lo que pueda suceder. La imagen pública de ambos podría verse afectada, y el futuro de su relación profesional es incierto. Lo que está claro es que esta discusión ha sido un verdadero terremoto en el mundo de la farándula. Y hasta aquí llegamos por hoy con esta noticia candente. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya ayudado a tener una mejor perspectiva de lo que está sucediendo con Mert y Afra. Por favor, cuéntenme en los comentarios qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que la discusión es tan grave como se dice? ¿Tienen alguna teoría sobre qué pudo haberla desencadenado? Me encantaría leer sus opiniones y debatir juntos. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que nadie se pierda esta primicia, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y más análisis. Adiós.